Juan me contaba que estaban viendo el manifiesto del cristianismo. Eh, Elemento muy interesante el título que le han dado a esta, esta serie en la que tratan un poco sobre el Sermón del Monte. ¿Por qué digo que es interesante el título que le han dado? Porque esta idea de manifiesto es precisamente una especie de un documento que vendría siendo algo bastante revolucionario para lo que existe anteriormente. Entonces, por ejemplo, imaginemos en la creación de la imprenta. Fue algo revolucionario para su tiempo y completamente diferente, revolucionario en función de lo que existía. La creación del automóvil, cuando antes solo habían algunas bicicletas, bicimotos, la tracción animal y todo eso, la creación del automóvil fue algo revolucionario en función de lo que existía hasta aquella época. Y así sucesivamente podríamos avanzar con un montón de inventos, un montón de situaciones históricas que fueron revolucionarias. Esa es la idea de un manifiesto. Es un documento que expresa el sistema de creencias de un pueblo, el sistema de creencias de una nación, el sistema de creencias de un grupo que va en revolución con lo que existe hasta ese tiempo, que viene a mover las bases de lo que existe hasta ese tiempo. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, el Sermón del Monte vendría siendo un precioso documento que muestra mucho de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros amamos, y que está en completa revolución con lo que existía hasta ese tiempo. Entonces, ahora, otra cosa que debemos comprender un poco antes de comenzar con el texto en sí, esta idea de nueva vida en Cristo. El Sermón del Monte busca mostrar cómo es o cómo debe ser vivida, valga la redundancia, la vida de un cristiano. Cómo deben ser los pasos en el andar del cristiano, del creyente, del Hijo de Dios, de aquel que profesa seguir a Cristo. ¿Okay? Y otro elemento que es interesante, que algunos han dicho que este Sermón del Monte es el sermón de las exigencias inexigibles. ¿Cómo es eso? De que hay una serie de exigencias, una serie de protocolos que es imposible para el ser humano cumplirlos. Entonces, por ejemplo, el clásico ejemplo es esta idea de que aquel que simplemente anhela algo en su corazón, ya pecó, ya adulteró en su corazón. Aquel que mira ya adulteró en su corazón. Entonces, para muchos esa idea es trae mayor profundidad a esta idea de qué es pecado. Ya no basta con robar para que sea pecado, sino que es mucho más profundo. El solo hecho de pensar en hacerlo ya se constituiría como pecado. Y por eso vendría siendo algo como inexigible. Son cosas que uno, entre comillas, no puede dominar. Entonces, por eso se ha dicho que hay exigencias que es imposible exigir a nuestra naturaleza. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a hablar de tres cositas. Vamos a hablar de tres cositas que nos muestra este texto, o que yo quiero enfocarme en este texto. Primero, sobre los juramentos, como bien leía la hermana Lili, los votos, como se dice en otros textos. Quiero hablar de deuda. Quiero hablar de una incapacidad humana, de una deuda que nosotros adquirimos, de una incapacidad y de un testimonio. Todas esas cosas se relacionan con los juramentos. Entonces vamos por partes. La primera idea, la idea de deuda, que está en el versículo 33. Aquí está en su pantalla el versículo 33 para que puedan verlo. Dice así: también han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Entonces, primero que debemos comprender, estos juramentos, que esta es la idea de la ley, lo que decía antes la ley, lo que dice el texto en Levítico, los juramentos, según este texto, son delante de Dios. Esta idea que aparece acá, si no cumple con tus promesas al Señor. Quizás pudiésemos decir que está de más, porque con esa palabrita ahí da la idea de
que el texto estuviera diciendo que yo al cumplir mis promesas estoy cumpliendo delante de Dios. Entonces, al cumplir mi promesa que le hice a Juan, o que le hice a algún hermano, que le hice a quien sea, yo estoy cumpliendo delante de Dios al cumplir con mi hermano. Pero el texto nos apunta mucho hacia allá. La idea del texto es que si no cumple tus promesas al Señor, o sea, las promesas que yo le hago a las personas que están a mi alrededor o a quien sea, en este texto, son hechas a Dios. Y eso es lo que quiere pasar el texto. Entonces, por eso, para la ley, es tan terrible el hacer promesas falsas. Es tan horrendo hacer promesas que uno no cumple. Entonces, por eso es tan terrible dar un falso testimonio, o faltar al juramento, faltar a la palabra, porque son hechas delante de Dios. Y no solo delante de Dios, sino que también a Dios, precisamente. Entonces, y eso fue lo que fue dicho a los antepasados. Y otra idea que aparece acá en este texto es la idea del juramento como deuda. Esta idea que aparece aquí de faltes a tu juramento, la idea de juramento, la idea de promesa que aparece en el texto, tiene que ver con una deuda que uno adquiere delante de Dios. Uno pasa a ser deudor cuando uno hace una promesa. En este caso, esta promesa al Señor. Entonces, en la mente judía, cuando uno hacía un juramento, en primer lugar, no lo hacía a la persona, sino que se lo hacía directamente a Dios. Era un juramento delante de Dios, o un juramento a Dios. Lo mismo que una promesa a Dios, y no directamente a la persona que está al lado mío o con la que yo estoy haciendo un pacto. Es una promesa con Dios, y a partir de esa promesa yo me hago deudor de esa promesa, y por eso debo cumplirlo. Entonces, algunos de nosotros a lo mejor hemos tenido el tremendo privilegio de ser deudores, un privilegio no muy agradable, de ser deudores. Y sabemos lo que eso significa. Sabemos el estrés que eso carga en nuestro corazón, incluso en nuestro estómago muchas veces, cuando somos deudores. Especialmente si debemos a instituciones muy grandotas que son muy hábiles al momento de cobrar y de llamar por teléfono. Bueno, chiste aparte, la idea de deuda es precisamente eso, es un peso enorme que está sobre nuestros hombros. Cuando uno hace un juramento, cuando hace uno una promesa, y no es solo una deuda con instituciones, no es solo una deuda con hermanos, sino que es una deuda con Dios. Imagínense, si fallar en una deuda que uno tenga con el fisco, eso va a traer cárcel probablemente. Ahora imagínese lo que es fallar en una deuda con el propio Dios, creador del cielo y la tierra, que gobierna todas las cosas, que reina por sobre todo, y que es todopoderoso y tiene tanto poder suficiente como para poder crear todo lo que existe. Yo no quiero estar en deuda con ese ser. Entonces, para allá camina el Señor Jesús cuando cita este texto de Levítico, Deuteronomio también, eh, para mostrar un poco lo terrible que es realizar un juramento, lo pesado que es, lo grande que es el realizar un juramento, porque es contraer una deuda con el Señor, con Dios. Y ahí nosotros podemos recordar un poco cuáles son los juramentos que nosotros hoy en día hacemos, o cuál es el mayor juramento que nosotros hoy en día hacemos, que es el casamiento, el matrimonio. Es un pacto entre dos, pero como se dice constantemente, es un pacto delante del Señor. Y como nosotros ya acabamos de ver, no solo es un pacto delante del Señor, sino que es un pacto con el Señor. Y eso es sumamente importante tenerlo en mente, porque son tan importantes estas promesas, estos juramentos en la mentalidad judía. Pero aquí el Señor, como nosotros vimos en este manifiesto del cristianismo, viene a tomar esto que ya existe y darle una nueva forma de verlo, darle una nueva perspectiva, refrescar aquello que ya existía.
Entonces aquí tenemos los versículos 34 al 36, donde él dice, pero yo les digo. ¿Y qué es lo que dice con esas palabras? ¿Verdad? Tengo un problemita aquí. Ahí sí. ¿Qué es lo que está diciendo con esas palabras? Dice, pero yo les digo, no juren de ningún modo, en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni un solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. ¿Qué es lo que quiere mostrar en este Señor? Luego de ver, ¿qué es lo que quiere mostrar nuestro Señor? Aparte de, en un principio, mostrar el peso del juramento, esta idea de deuda, ahora quiere mostrar nuestra incapacidad. Quiere hacer visible quiénes nosotros somos. ¿Quién somos? Somos incapaces, por lo que aquí dice, de cumplir cualquier cosa. Si juramos como se juraba en el pasado por los hijos, ni siquiera son nuestros hijos, son del Señor, como dice la palabra. Por ciudades, como era común en aquel tiempo, por la ciudad de Jerusalén, tampoco es nuestra. Incluso por cosas muy nuestras como nuestro cabello podemos jurar porque somos incapaces de dominarlo. Somos incapaces de hacerlo crecer o hacerlo de otros colores, así naturalmente. No podemos dominarlo. No podemos volverlos blancos sin la ayuda de tintes y cosas así. No podemos volverlos negros o rubios o de color que sea sin la ayuda de tintes. Así por mi propio pensar, decir, ya ahora vuélvete rubio, no va a pasar. No va a pasar. No tenemos dominio sobre absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el Señor? Mostrar nuestra incapacidad, nuestra pequeñez, nuestra necesidad de alguien más para poder cumplir estos juramentos. Y si es una deuda con Dios, como veíamos anteriormente, entonces contraer una deuda con un acreedor tan grande me hace necesitar de alguien suficientemente grande, un aval suficientemente grande para poder pagar esa deuda. ¿Ok? Y es aquí donde vemos a la historia de Jefté y la necesidad de un redentor. La historia de Jefté es medianamente famosa, la historia de un hombre que luchaba contra amonitas, contra un pueblo llamado amonitas, eh, y en una de sus batallas, Jefté solicita algo al Señor, y en moneda de cambio él dice que si le es concedido, él cuando vuelva a su casa, lo primero que salga a recibirlo, él lo iba a sacrificar, asumiendo que, como todo buen hombre, que el primero en recibirlo va a ser su perro al llegar a la casa, el único que le mueve la cola, asumiendo que iba a salir algún animal y entonces él lo sacrificaría al Señor. Y ese es el acto, el juramento de Jefté. El problema es que cuando él vuelve de la batalla, vuelve a su casa, el primer ser en salir a recibirlo no fue la mascota querida, no fue el perro que le salía moviendo la cola, sino que fue su hija. Y algunos dirán que la hija más amada. Entonces él debía cumplir su palabra, que es sacrificarla, puesto que él había hecho un juramento directamente delante de Dios. Y Dios había cumplido con su parte. El tema es, después usted puede ver el desenlace de la historia, puede buscarlo en la escritura y ver si es que él sacrificó a su hija o no. Yo le voy a dejar ahí, no le voy a decir el spoiler. Eh, pero el tema es que en las escrituras nos muestra que existe una posibilidad de redención incluso en ese caso. Imaginemos que Jefté cayó en sacrificar a su hija. Si él hubiera conocido la palabra de Dios como corresponde, él habría descubierto que existía la posibilidad en ese juramento que él había hecho de redimir a su hija. O sea, no sacrificar a su hija, sino que sacrificar a un animal en
cambio, en moneda de cambio. Entonces, con todo esto queremos simplemente mostrar que ante nuestra incapacidad que nos muestra el Señor, esa incapacidad es mostrada en este sermón para abrir los ojos no, a una realidad. ¿Cuál es esa realidad? No solo que somos incapaces, porque eso simplemente traería depresión y sufrimiento, sino que también entender que necesitamos un redentor y que tenemos un redentor en estos juramentos, en esta deuda que uno contrae con este acreedor tan grande que es Dios, donde nosotros necesitamos un aval tan grande que pueda pagar esa deuda en nuestro lugar, porque nosotros no podemos, porque el texto nos dice que somos incapaces. Nosotros tenemos un redentor que sí puede pagar esa deuda. Y ese redentor es el mismo Cristo. Es la misma persona que está contándonos esta historia, que nos está mostrando este manifiesto del cristianismo. Entonces esta idea de los juramentos viene a mostrarnos que nosotros tenemos una deuda con un Dios grande y que somos incapaces de pagarla, pero que al mismo tiempo tenemos un redentor, alguien que puede pagar esa deuda, ese juramento. Pero el texto continúa, no solo nos habla de esta deuda que hemos tomado para nosotros, no solo nos habla de nuestra incapacidad de saldar esa deuda, sino que también nos habla de un testimonio. ¿Cuál es ese testimonio? Dice así: cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Cuando digan no, que sea realmente no. Cualquier cosa de más, o sea, fuera de esto, proviene del maligno. Entonces, con esta sección, este versículo, el Señor quiere mostrarnos un poco de una nueva realidad en la presencia de Dios. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, para simbolizar la presencia de Dios, se utilizaba el tabernáculo, que eran unas tiendas que se levantaban y al momento de levantar estas tiendas, de armar estas tiendas, eso simbolizaba que la presencia de Dios estaba con el pueblo. ¿Okay? Lo mismo cuando eran retiradas estas tiendas para poder salir y dirigirse a otro lugar, entonces en ese momento el pueblo entendía o creía que estaban vulnerables, porque ya la presencia de Dios no estaba con ellos. Lo mismo con el arca. Cuando ellos tenían el arca, entonces la presencia de Dios estaba con ellos. Pero cuando el arca era robada, entonces ellos entendían, creían, sentían que Dios no estaba con ellos, a pesar de que Dios siempre ha estado con su pueblo. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora que ya Cristo vino y murió en una cruz, Él envió un consolador, Él envió el Espíritu Santo, y por lo tanto el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Entonces, si antes ellos creían, pensaban que la presencia de Dios era momentánea y eran algunos momentos específicos, entonces eso los llevaba a, en esos momentos específicos, buscar una espiritualidad diferente, una espiritualidad más elevada, más cercana al Señor. Porque era momentáneo, era durante Dios estaba, mientras la tienda estaba levantada, Dios estaba con ellos. Pero ahora hay una presencia de Dios diferente, ya que el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros, entonces no necesitamos hacer juramentos intermitentes donde en este momento sí estoy diciendo la verdad, pero durante todo este otro momento no necesito hacerlo porque no he hecho ningún juramento. O en este momento soy responsable porque hice un juramento y soy responsable de eso que dije, pero durante el resto de los días ya no soy responsable porque no he hecho ningún juramento, entonces puedo hacer lo que yo quiera, puedo decir lo que yo quiera y todo lo demás. No, porque ahora hay una nueva realidad de la presencia de Dios, el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Y se nos dice literalmente aquello, por lo tanto, Dios está habitando, ha hecho una morada en nosotros. Y por lo tanto, nuestra vida constante debe ser una vida devotada o jurada delante de Dios. Ya no es necesario hacer esos juramentos en determinados momentos, porque
toda nuestra vida es un juramento. Toda nuestra vida es una deuda delante de Dios y que ya ha sido saldada, como nosotros vimos anteriormente. Entonces, una vida de testimonio de la habitación de ese Espíritu Santo. Nosotros testificamos que el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces, por eso nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no. Porque vivimos de esa forma, de una manera coram deo, que se dice, delante de Dios, en todo tiempo, en cualquier momento, en cualquier situación, en cada segundo de nuestra vida estamos delante de Dios. Dios está habitando en su pueblo. Y otro elemento interesante es la idea de la verdadera paternidad. Fíjense cómo al final de este texto dice, cualquier cosa de más proviene del maligno. Aquí se lució la NBI al colocar proviene del maligno y no es algo malo o de lo malo, sino que dice claramente que es del maligno, de aquel que es el maligno, que nosotros sabemos que es Satanás. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cualquier forma de vivir diferente a la que hemos mencionado, diferente a esta manera delante de Dios o coram deo, como dijimos, cualquier forma diferente viene de Satanás. Y es así de directo el texto, y así de tajante. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo actúa este maligno? Muy bien, actúa no poseyendo, no haciendo posesiones demoníacas como nosotros vemos en la TV o en las películas, eh, y cosas así. No actúa de esa forma. Él actúa por medio de enseñanzas de este mundo, por medio de doctrinas de este mundo, que son diferentes y contrarias a las doctrinas de las Escrituras. De esa forma actúa el maligno. Él tiene varios aliados. Tiene, nosotros sabemos, los demonios, tiene la bestia que emerge del mar, la bestia que emerge de la tierra, la gran Babilonia. Tiene varios aliados. Y cada uno de ellos representa instancias en este mundo que dirigen el mundo hacia un lugar contrario al que lo dirige la palabra de Dios. O sea, lo dirige en rebeldía en contra de Dios. Se habla de doctrinas de demonios, de gobiernos manejados por el maligno, de incluso religiones falsas. Entonces debemos tener mucho cuidado con esos elementos. ¿Por qué? Porque nos van a llevar a vivir de una forma diferente. Y esa forma diferente va a demostrar quién es nuestro Padre, quién es nuestro verdadero Padre, quién es aquel a quien nosotros seguimos. Muchas veces nosotros vemos a niños pequeños y vemos su actuar, sus palabras que dicen, cómo mueven los brazos, y decimos, no, es la cara del papá, es igual al papá, o es igual a la mamá. Y lo notamos, a lo mejor el Rafita ya tiene ciertos gestos que son iguales al pato y a la Anita. Y eso ocurre en nuestra vida. Y también va a ocurrir en conformidad a estos elementos aún más elevados, como es nuestra paternidad de parte de Dios o de parte del maligno. ¿Cómo nosotros estamos viviendo? Y Cristo también fue claro al decir esto, cuando dijo, por sus frutos los conoceréis. De la misma forma nosotros, cuando no vivimos de esta manera, de que tú sí sea así, o vivir en un juramento permanente, eh, entonces nuestros frutos no son los de un árbol bueno. Entonces, si nosotros no vivimos de esta forma, claramente estaríamos mostrando que nuestra paternidad no es la del Dios Altísimo, nuestro Padre no es el Dios Altísimo, sino que estamos mostrando que nos estamos conformando a otro padre, al maligno. Entonces es bien complicado este tema. Entonces, para caminar un poquito hacia el final y dejar algunas aplicaciones diferentes a las de simplemente decir, no hagas juramentos, no digas yo juro o yo prometo, como muchas veces aparece. Quisiéramos ir un poco más allá y que podamos evaluar nuestra vida, evaluar cómo está nuestro día a día.
nosotros hablábamos de esta diferencia en la concepción de la presencia de Dios, como en el Antiguo Testamento creían que estaba a ratos, Dios estaba a ratos. A veces nosotros vivimos de esa forma, creyendo que Dios está a ratos, creyendo que en los domingos actuamos de forma diferente, pero durante la semana el domingo quedó atrás. Durante la semana ya la palabra de Dios queda atrás, ya nuestra forma de evaluar el mundo queda atrás, y así sucesivamente. Esa sería una forma de vivir diferente a la que plantea Cristo en este texto. Sería una forma que no se condice con el vivir del cristiano, con el manifiesto del cristianismo. Así también, cada una de las cosas que nosotros, y aquí voy a volver un poquito atrás, acá, cuando nosotros no comprendemos nuestras incapacidades, cuando nos creemos capaces de mejorar con nuestras propias fuerzas una relación con Dios, cuando no entendemos nuestra necesidad de Cristo en cada una de las áreas de nuestra vida, en esos momentos también nosotros estaríamos viviendo de una forma diferente a como la muestra el texto. ¿Okay? Cuando no comprendemos quiénes somos, cuando no tenemos, en las palabras de Pablo, un correcto concepto de nosotros mismos. Y acá, cuando nosotros no comprendemos nuestra vida como una deuda delante de Dios. Nosotros somos deudores delante de Dios. Somos deudores porque se ha hecho un pacto con Dios, donde Adán y Eva pactaron, hicieron un pacto con Dios, donde ellos les servirían eternamente y Dios sería su Dios. Pero ese pacto fue quebrado. En ese juramento, los deudores quebraron y no tienen cómo pagar. Y en ese pacto, nosotros estábamos representados. Y por lo tanto, la deuda pasó inmediatamente a nosotros. Lo bueno, y aquí viene la gracia, es que esa deuda fue saldada. Es que en ese pacto, Dios decidió hacer un nuevo pacto con un nuevo ser humano, ya no con Adán y Eva, sino que con otro ser humano que representara a toda la humanidad, o mejor dicho, a los hijos de Dios, a cada uno de nosotros, a toda la iglesia. Y este pacto lo hizo con Cristo. Por eso Cristo se hizo humano, para poder representar a toda la humanidad. Se hizo hombre, habitó entre nosotros, para representarnos a nosotros, a los hijos de Dios. Y en ese pacto, donde tenemos una deuda con Dios nuevamente, sí se pudo pagar esa deuda, porque Cristo la pagó con su sangre. Y por lo tanto ya no somos deudores, sino que ya nuestra deuda fue saldada. Y por lo tanto ya tenemos un completo acceso a nuestro Padre, podemos conversar con Él en todo tiempo y podemos vivir delante de Él de forma tranquila y pacífica. Y por esa razón no son necesarios estos juramentos que se muestran acá, sino que es necesaria una vida constante delante de Dios. No una vida donde en determinados momentos yo sí estoy delante de Dios y en otros momentos no estoy, sino que es un caminar constante delante de Dios. ¿Ok? Entonces quisiera que pudiésemos orar en este sentido para que podamos asimilar un poco esa verdad, que muchas veces cuesta llevarla a la práctica. Pero también sabemos que Dios, el mismo Cristo, es quien nos ayuda a poder llevar a la práctica estas cosas, a poder vivir delante de Él de una mejor forma. ¿Ok? Oremos para concluir.